podríamos ir empezando, si os parece. Y bueno, pues desde el Centro de Humanización de la Salud de San Camilo y yo como coordinadora del posgrado de cuidados paliativos multidisciplinar. Mi nombre es Elena Ávila y os doy la bienvenida al foro online de cuidados paliativos y COVID. Os comento un poco, bueno, pues la organización de cómo lo vamos a ir haciendo, ¿de acuerdo? Y sí que os voy a, en primer lugar, a silenciar a todos para evitar precisamente lo que comentaba alguno de vosotros, que hay mucho ruido y para poder, bueno, pues explicaros un poco pues, con ese, a dar la sesión también sin ese ruido de fondo, pero luego abriremos los micrófonos después de finalizar la intervención de Yolanda para abrir un turno de palabras y hacer un coloquio que podáis participar, ¿de acuerdo? Para ese coloquio recogeremos las preguntas que podéis dejarnos reflejadas en el chat, que veis que podéis acceder aquí a través de la plataforma, revisarlo para ver qué podéis. Y recogemos las preguntas, tanto si son respecto a la ponencia, al foro, como si son respecto al posgrado de cuidados paliativos. ¿Vale? Y eso lo haríamos al final de la sesión. La sesión durará 30 minutos aproximadamente y luego tendremos un tiempo de esas preguntas. Bueno, voy a silenciar, con vuestro permiso. Ana. Estoy en ello. Vaya. Sí quería, si os parece bien, sí que quería comentaros que la sesión se graba, ¿de acuerdo? Se va a grabar para poder facilitar también que podáis revisarlo y que otras personas puedan acceder a la formación que ofrecemos en esta ocasión, ¿de acuerdo? Pues, como os decía, os doy la bienvenida a este primer foro online de cuidados paliativos, en este caso, y COVID, que surge con la necesidad de compartir con vosotros nuestra experiencia de acompañamiento al final de la vida que realizamos habitualmente y que pues probablemente, como todos suponéis, pues se ha visto también influida en este tiempo de pandemia que todos hemos vivido y que seguimos, bueno, pues caminando juntos. Para ello contamos con la colaboración de Yolanda López, que es psicóloga y compañera del equipo de cuidados paliativos del Centro Asistencial San Camilo de Tres Cantos, Madrid. Ella es miembro de los equipos de los EAPS, que si conocéis son los equipos de atención psicosocial. También profesora de los másteres del Centro de Humanización de la Salud, en colaboración con la Pere Tarrés. Ella participa en el módulo de duelo, en el máster de duelo, en el máster de counseling y en el posgrado que os comentaba, el diploma universitario de cuidados paliativos multidisciplinares, del que soy coordinadora. Es formadora del CES y colabora como voluntaria del Centro de Escucha. Es miembro de la UMI, de la Unidad Móvil de Intervención San Camilo, del Centro de Escucha, y miembro de los equipos de intervención en emergencias. Ella es miembro activo de la Junta de la Asociación Madrileña de Cuidados Paliativos. A continuación os dejo con ella y sí que al finalizar podremos repasar también algunas pinceladas sobre el posgrado si alguno estáis interesado y os gustaría también participar, o una breve información que también podéis acceder, igual que podréis acceder a esta sesión a través de la web que conocéis, Humanizar, y podéis participar y acceder a todo este material que creo que es de mucho interés. Sin más, os presento a Yolanda, os dejo con ella y os agradezco a todos la participación, el gran interés, y ha sido de gran ayuda y también para nosotros el ver que este tema pues a todos os parece importante profundizar, compartir y aprender juntos a acompañar a las personas y a sus familias al final de la vida. Pues Yolanda, muchas gracias.
Gracias a ti, Elena. Bueno, quiero agradecer especialmente al Centro de Humanización de la Salud el que haya tenido la propuesta de organizar un webinar como este. Y agradeceros a vosotros pues, el interés en participar. Estoy viendo muchas caras conocidas, con lo cual yo creo que va a ser más que un seminario, va a ser una reflexión entre todas y todos, porque bueno, pues, de lo que voy a hablar probablemente nos suene bastante. Así que bueno, pues tampoco quiero empezar sin lanzar un recuerdo especial a aquellas personas que se han marchado, a sus familias, ¿no? que están pasándolo mal, y a las personas que han superado la enfermedad. Así que desde aquí, pues un fuerte abrazo y bueno, pues unas palabras de recuerdo. Bueno, fijaos que cuando empecé a preparar este webinar dije, ¿cómo hablar sobre esto que es tan gordo? El caso es que preparar este webinar a mí me ha servido para hacer como una recolocación de lo que hemos vivido, que ha sido bastante potente, y de lo que estamos viviendo. Mirad, el coronavirus, la pandemia, ha sido como un tsunami que nos ha arrastrado a todos, nos ha volteado. Yo recuerdo la primera vez que vi lo que hacía un tsunami. Un tsunami es algo inesperado, el agua se retira y de repente llega con una fuerza tremenda y bueno, probablemente lo que nos derribe tenga que ver con lo que arrastra el agua. Y esto es un poco lo que para mí me sugería el COVID. El COVID ha supuesto un impacto total para todas las personas. Mirad, el COVID no solo se ha llevado a seres queridos, también nos hemos contagiado, hemos tenido que enfrentarnos a la enfermedad, al miedo a contagiarnos. Es decir, ha habido como un impacto emocional potente en el sentido de que ha creado en algunas personas una situación de pánico, de miedo, de angustia a ser contagiado y a contagiar o a morir. Fijaos qué tremendo es esto. Pero además nos ha cambiado el paradigma que teníamos sobre la vida. Pensábamos, por lo menos en nuestra sociedad de bienestar, que esto no nos podía pasar. Y además que si nos pasaba algo íbamos a tener recursos para afrontarlo. Y esto tiene que ver con el estrés. Si yo tengo la sensación de que puedo enfrentarme o afrontar una demanda, el estrés puede bajar. Pero si yo tengo la sensación de que no tengo recursos o capacidades para afrontarlo, el impacto, el estrés es brutal, y es un poco lo que ha pasado a nivel no solo individual, sino de la sociedad. Además, ha habido una incertidumbre tremenda, más que nada porque ha habido como un desconocimiento total, ha sido una situación novedosa que desconocíamos y por lo tanto ha habido una ventana de incertidumbre muy, muy grande. ¿Qué pasa cuando hay una incertidumbre muy grande? Pues que no sabemos qué hacer, ¿no? Nosotros necesitamos tener una sensación de control. Si yo no sé si mañana va a llover, pues no sé si me tengo que llevar el paraguas. Esto es un ejemplo un poco doméstico, pero imaginaos en el tema de la pandemia, no sabíamos cómo protegernos, no sabíamos cómo nos va a afectar. Pero además estoy hablando desde el pasado, pero también hay un presente y hay un futuro. Cuando hablamos de esa sensación de inseguridad cuando llega la pandemia, esto hace que aumente nuestro sentido de vulnerabilidad, ¿no? Y creo que no habrá una situación tan comparable de vulnerabilidad como esta. La enfermedad no ha respetado a personas que salían mucho, se han infectado personas que salían poco, no ha respetado a personas que eran famosas, no ha respetado a personas que no lo eran, no ha respetado a personas con más recursos, con menos recursos. Además, es una enfermedad que puedes contagiar sin tener síntomas, con lo cual, fijaos qué sentimiento de vulnerabilidad. Y además, la enfermedad nos ha producido un cambio de paradigma en todos los sentidos, ¿no? Un cambio de modelo de vivir. Fijaos en aspectos relacionales, cómo hemos cambiado. Quizás es lo que más nos surge cuando decimos, aparte de todo el sufrimiento que ha conllevado, la forma de relacionarnos. No solo a nivel próximo, que tenemos que mantener una distancia de seguridad, es que de repente hemos empezado a taparnos la cara y a dejar de darnos esos abrazos y esos besos que eran tan naturales, por lo menos en nuestra sociedad, ¿no? En los latinos no conocemos a nadie, nos le presentan y le damos 2 besos. Ya ni eso.
Es decir, en lo afectivo, en lo relacional, se ha visto un cambio potente, se ha trastocado. Y luego a nivel socioeconómico también se ha visto trastocado. Mirad, cuando a veces los psicólogos miramos la calidad de vida de las personas, hay elementos que medimos y uno de ellos es los aspectos familiares y los aspectos socioeconómicos. Esto lo ha trastocado la pandemia, el tema de lo relacional. Pero estoy hablando de lo negativo. También ha habido aspectos positivos. Lo que pasa que, bueno, lo primero que nos llega son aspectos que hemos perdido, ¿no? Hemos perdido tantas cosas, ¿eh? Hemos perdido la seguridad económica, hemos perdido la seguridad de la relación, hemos perdido la seguridad de la salud, de que podemos enfermar, pero en aspectos positivos también ha habido grandes cambios. Y esto tiene que ver con los procesos resilientes que hacemos las personas. Un ejemplo, cómo hemos empezado a valorar la conexión social. Nosotros hemos estado confinados, ¿verdad? Nos han arrebatado la libertad y la hemos aceptado lo inaceptable. ¿Quién nos iba a decir a nosotras que íbamos a permitir estar 2 meses encerrados entre 4 paredes y sin poder ver a los amigos y a los familiares? Y sin embargo, hemos redescubierto el valor de la conexión social a través de la tecnología, a través del teléfono, etcétera. Nos hemos dado cuenta que la soledad no tiene que ver tanto con la distancia como de el vínculo que tenemos con esa persona, con la conexión, ¿verdad? A lo mejor no veíamos a nuestros mayores, a nuestros familiares, pero sabíamos que podíamos llamarles. Es decir, hemos revalorizado lo social. Pero ha habido también un cambio de significado y es que hemos como hecho visible el valor de la cooperación, del altruismo. Hemos recuperado el valor de algunas profesiones que estaban invisibilizadas, por ejemplo, un conductor de autobús. Antes los conductores de autobuses, pues si le dirigías la palabra era para decirle, oiga señor, que usted ha tardado mucho en venir, o póngame el aire acondicionado. Y ahora, como hemos aplaudido pues, a esos profesionales que nos llenan las estanterías de los supermercados. Pero además ha habido un desarrollo de la creatividad. Y esto lo hemos visto cuando las personas nos hemos puesto a hacer mascarillas, a hacer batas con bolsas de basura, a ver cómo nos las ingeniábamos para hacer esto o lo otro. Hemos redescubierto los espacios de nuestras viviendas, cómo podíamos entrenar y hacer deportes sin salir de casa. Hemos descubierto también el valor de tener una mascota, el valor de la salud, la revalorización de las pequeñas cosas, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no valorábamos el que nos diera el sol en la cara, el tomar un café en una terraza, el poder abrir los ojos y sentirse seguros? Pues es decir, la pandemia ha habido como una vuelta a todo lo que dábamos por hecho, a todo lo que teníamos contratado, entre comillas. Es decir, teníamos una serie de términos que no se podían mover. La privacidad, por ejemplo, se ha visto trastocada también. Hemos visto, el otro día oía la radio, digo, madre mía, a lo que hemos llegado. Hay un mandatario que el otro día en la radio comentaban que iba a prohibir, iba a penalizar el hecho de que las personas tuvieran relaciones sexuales con seres que no fueran del núcleo familiar, es decir, que no fuera tu marido, tu pareja, con el motivo de evitar que se expandiera de los contagios, vaya. Así que fijaos lo que somos capaces de aceptar a raíz de la pandemia. Pero también otro elemento importante es la compasión. Nos hemos vuelto más compasivos. No sé si perdurará, pero las actitudes compasivas han estado muy presentes. Hemos valorado las personas que estaban solas para intentar aliviar esa soledad. Es decir, que esta situación tan tremenda también nos ha redescubierto capacidades y fortalezas que teníamos. ¿Y esto qué tiene que ver, por ejemplo, con los cuidados paliativos? Mirad, en los cuidados paliativos nosotros trabajamos con personas que tienen una enfermedad crónica avanzada y que tienen un final de vida próximo, ¿verdad?
La precursora de los cuidados paliativos, Cecily Sanders, decía que usted importa, usted nos importa. Y nos importa tanto que vamos a hacer todo lo posible para que usted fallezca tranquilo, como decía un compañero paliativista, para que usted fallezca sano, pero no solo haremos todo lo posible para que usted fallezca tranquilo, en paz, sino que viva hasta que ese momento llegue. Esto significa que todos los que trabajamos en paliativos vamos a realizar un abordaje integral y multidimensional. ¿Y esto qué significa, el abordaje integral y multidimensional? Pues significa que para una persona que está con una enfermedad avanzada, nosotros vamos a contemplar un abordaje en el cual esté la familia, esté el entorno afectivo más próximo, porque para esa persona le importa mucho y nosotros, por lo tanto, vamos a trabajar con esas personas. Pero además un enfoque multidimensional. Y esto significa que el ser humano tiene distintas dimensiones que le pueden doler. Como decía mi abuela, me duele el alma. Hay preocupaciones, hay aspectos cognitivos, hay aspectos físicos, hay aspectos relacionales, socioeconómicos, conductuales, emocionales y espirituales. Por lo tanto, los que trabajamos en paliativos, y vosotras lo sabéis muy bien, trabajamos abordando todas estas dimensiones del ser humano. Y esta forma de trabajar, como decía Cecily Sanders, lo que nos permite es aliviar el sufrimiento. Eso es uno de los grandes pilares de los cuidados paliativos, el alivio del sufrimiento. Bien, este abordaje de los cuidados paliativos en el sufrimiento está en la planificación anticipada de los cuidados. ¿Y esto qué es? Pues ayudar a las personas en ese caminito a tomar decisiones, cuando la persona está capacitada a tomar decisiones de acuerdo con sus valores, sus creencias y sus necesidades. Y esto es importante porque la planificación, el PAC, la planificación anticipada de cuidados, no solo habla de lo físico, habla de todos estos aspectos de los que estamos hablando, ¿no? De lo relacional, de lo espiritual, de lo psicológico. ¿Cómo hacemos los paliativistas, cómo trabajamos en el alivio del sufrimiento y en el PAC, en la planificación anticipada de cuidados? Pues a través de una comunicación de calidad. Y esta comunicación de calidad la implementamos a través del counseling. Muchos de vosotros ya estáis formados en counseling. El counseling es un conjunto de herramientas que ayudan en ese proceso de ir tomando decisiones y de gestionar cambios, de que la persona conozca en qué situación está, la comprenda y sea el protagonista de sus cambios. Y además, las personas que trabajamos en los cuidados paliativos, y esto lo vais a comprender muy bien, también trabajamos en el duelo anticipado. ¿Y esto qué es el duelo anticipado? Pues ayudar cuando la persona que tiene esa enfermedad avanzada y su familia toman conciencia de que esto se acaba, es realizar una serie de tareas en un proceso en el cual pues, se habla de lo afectivo, bueno, se habla, digamos que todo lo relacionado con lo afectivo, todo lo relacionado con la reconciliación, todo lo relacionado con el agradecimiento y con el adiós, toma cuerpo, toma presencia en este camino de final de vida. Y esto es lo que hacemos los equipos de cuidados paliativos, es ayudar a la persona y a su familia a adaptarse en ese proceso de final de vida. Y luego hay otros aspectos como es el duelo, los que trabajamos en paliativos, y por eso muchas de vosotras estáis formadas en duelo, abordamos el duelo con carácter preventivo, y esto tiene que ver con que todo lo que hagamos ahora luego influirá en el duelo. Esto es como, siempre pongo el mismo ejemplo, esto es como ir a un examen. Si yo no estudio, pues será difícil que apruebe, ¿verdad? Y eso que dicen, he aprobado sin estudiar, eso ya no nos lo creemos. Hay que hacer unas tareas previas. Pues esto es un poquito como lo del duelo. Todo lo que realicemos antes, el duelo anticipado, va a influir en el duelo posterior. Y esto es uno de los elementos que trabajamos, los que trabajamos en cuidados paliativos. Los cuidados paliativos, además, es un lugar de calma. Es un lugar de introspección, es un lugar de creatividad, es un lugar compasivo, es un lugar en el que se trabaja en equipo.
No se concibe en los paliativos si no trabajamos en equipo. Y es un lugar en el que es muy importante el autocuidado, ¿verdad? Si no nos cuidamos, esto yo digo que es como una espina. La profesión te echa si no te cuidas, si no te sabes cuidar. Y además no sabemos cuidar, los que trabajamos en cuidados paliativos nos cuidamos en el aquí y en el ahora. ¿Qué ha ocurrido con la pandemia? Pues que ese autocuidado, como estábamos tan sobrecargados, lo hemos dejado para el después. Pero los que trabajamos en cuidados paliativos, lo que hacemos es trabajarnos el día a día el autocuidado, porque si no, pues el propio día a día te echa. Y bueno, ¿qué relación tiene todo esto con el COVID? Porque muchas de vosotras hemos estado trabajando en situación de COVID. Pues fijaos una cosa, y lo hablaba esta mañana con Elena. Nosotros cuando entramos en una habitación, y bueno, también los que trabajáis en domicilio, cuando conocemos a una persona a la que vamos a atender, a la que vamos a cuidar, sabemos que va a fallecer. Lo tenemos interiorizado. Todas las personas a las que cuidamos, a las que atendemos, van a fallecer. Más tarde, más temprano. Y va a haber una familia que va a sufrir, ¿verdad? Que se va a ver afectada por esa pérdida. ¿Qué ocurre cuando eso pasa? ¿Qué ocurre cuando una persona se va acercando al final de vida? Pues que puede haber sufrimiento, que la persona necesita adaptarse. Pues imaginaos todo ese contexto de cuidados paliativos cuando llega una persona con COVID. Las personas que llegan con COVID, y era de lo que os quería hablar, las personas que llegan con COVID, es cierto que nos han cambiado la forma de trabajar inevitablemente. Hemos tenido que protegernos, hemos tenido que adoptar una forma de relacionarnos, hemos tenido que trabajar mucho más rápido porque los síntomas son muy severos y el tiempo se hace cortito. Pero ¿cuántas veces las personas que llegan a paliativos el tiempo es muy cortito? ¿Cuántas veces llega la persona a últimos días, en últimos días, que te obliga a picar piedra muy rápido y a trabajar de forma más diligente porque el tiempo se acaba? Y también hay una gran incertidumbre. Estamos hablando de que la pandemia nos ha traído incertidumbre, ¿verdad? Pero cuando nos llega alguien al que vamos a atender, podemos tener un pronóstico de días, de semanas, pero sabemos que hay una ventana de incertidumbre bastante presente y por lo tanto la sensación de control no la tenemos. Nos manejamos en esas aguas. Pero además, la persona que viene con COVID también se puede hacer esa pregunta. Y hay algo que sí, para mí me parece que es común, pero también tiene algo diferente. Y es que las personas que nos han llegado con COVID necesitan comprender la enfermedad. Necesitan comprender, porque las personas que nos han llegado a la unidad, es cierto que nos han llegado con un proceso oncológico, en su mayoría con un proceso oncológico y con el bicho con el corona. Pero necesitaban comprender la enfermedad. ¿Y qué significa comprender la enfermedad? Pues te preguntan por qué se tienen que poner la mascarilla, o por qué no te acercas, o por qué su familia no puede venir todo el tiempo que quiere o que desean. Necesitan que ahí hagamos un esfuerzo extra para explicar qué les está pasando. Las familias también necesitan comprender por qué ha pasado de está muy malito a se está muriendo. Es un proceso de adaptación, pero que ellos, si generalmente nosotros tenemos más tiempo, pues con el COVID ese tiempo se acorta, con lo cual ese proceso lo tienen que hacer más rápido. Y con respecto a las personas que trabajamos, al cubrirnos, al tenernos que poner los EPIs, ¿qué nos puede pasar? Que psicológicamente es como que te metes detrás de una pared, que hay un distanciamiento afectivo y psicológico. Parece que estás, pero no estás. Yo, por ejemplo, bueno, me imagino que a vosotras también os habrá pasado, es como que he tenido que reorganizar mi cerebro para comprender que lo afectivo no habla solo de lo verbal. Lo afectivo habla pues del lenguaje no verbal, que tiene más peso que el verbal, fijaos. Pero he tenido que hacer consciente
ese lenguaje no verbal para sentir que me estaba comunicando con la otra persona. O hay un elemento muy importante que el otro día a las personas que estabais en el módulo de duelo conmigo, hicimos una práctica con una mascarilla. ¿Qué ocurre con la mascarilla? La mascarilla lo que hace es, parece que nos quita nuestra identidad, porque no se nos ven los labios. Sin embargo, la sonrisa genuina y la expresión, todo el peso está en los ojos. La sonrisa genuina se expresa a través de los ojos porque funciona el sistema límbico y la corteza motora y entonces digamos que el ojo expresa esa sonrisa genuina. El orbicular y el cigomático funcionan. Y no nos podemos reír de la misma manera con una sonrisa social que con una sonrisa genuina. Y eso la mascarilla no nos lo ha podido arrebatar. Pero además pasa otra cosa muy, muy curiosa psicológicamente. Y es que esto es a raíz de una reflexión que hice el otro día. Digo, fíjate, con las familias que he trabajado con esa distancia, con esas gafas, con el gorro, que parece que no eres tú y a la otra persona parece como que no se la reconoce. Pues cuando digieres esa relación, esa conexión, esa intervención, la distancia se ha cortado. Digamos que la muralla psicológica que había en un principio se ha disuelto en el recuerdo. Fijaos qué potente. Cuando yo recuerdo a esa mujer, a esa esposa con la que he trabajado o esa hija, no hay esa distancia física. O cuando yo he entrado en una habitación no hay esa distancia física. Y la ha habido, porque si no nos contagiamos. Por lo tanto, tenemos una capacidad y unas fortalezas que tenemos que redescubrirlas. Y luego, ¿qué pasa también en paliativos? Que las personas que trabajamos en paliativos tenemos la formación, la experiencia y la capacidad de surfear en el sufrimiento. Ayudar a esa persona desde el counseling, ayudarla a comprender cómo se va acercando al final de vida. Y esto ha representado un soporte muy interesante, muy potente para otras unidades, para otros servicios que nos derivaban a los enfermos con COVID. Y además estos equipos nos han derivado enfermos con COVID porque saben que en nuestros cuidados paliativos el ritmo es diferente, tenemos una forma concreta de trabajar, hay introspección, hay calma, hay alivio, ayudamos a planificar la anticipación de cuidados, hay un ajuste de expectativas, hay un muy buen control de síntomas, hay un abordaje integral, como os he dicho, es decir, no nos dejamos a nadie fuera, todos caben. Esto nos ha ayudado a también, como os he dicho antes, a reevaluar la importancia de nuestro trabajo. Y esto es, mientras preparaba el webinar, digo, es cierto, yo que estoy en la Asociación Madrileña de Cuidados Paliativos, nuestra misión es garantizar los cuidados paliativos en la sociedad, favorecer que la sociedad conozca que es un derecho nuestro el disfrutar de una atención adecuada al final de vida, y resulta que ahora mismo toma muchísima presencia, es poner en valor los cuidados paliativos en estos momentos, porque nosotras estamos familiarizadas desde la formación y desde la experiencia cómo ayudar a esa persona a aliviar ese sufrimiento y acercarse al final de vida. Y cómo proporcionarle esa seguridad de que va a ir todo bien a pesar de la situación tan grave que tienen. Y luego además hemos trabajado para favorecer el alivio del sufrimiento. El alivio del sufrimiento no solo antes, sino en el después. Hemos favorecido que esa familia pueda luego hacer un duelo más sano. Por lo tanto, hay que poner en valor el trabajo que se ha realizado de los cuidados paliativos con el COVID. Luego, además, hay una cosa que nos sale muy bien y es trabajar desde la esperanza. Cuando parecía que todo afuera era una hecatombe y que nos costaba tanto digerir todo eso, trabajar desde la esperanza. Y eso a nosotros se nos da muy bien, porque si no, no podríamos trabajar. Cuando alguien nos dice en paliativos, ay hija, no sé cómo puedes trabajar en esto.
Si no creyésemos y no tuviésemos esa esperanza, no podríamos trabajar. Las personas que sois voluntarias o voluntarios, digamos que podíais dedicaros a otra cosa. Y sin embargo, os arremangáis y decís, venga, vamos allá. Es decir, que tenemos esa capacidad de compasión. Y luego en el COVID, y eso ha pasado en otros equipos, en la sobrecarga tan brutal de trabajo y el contacto con el sufrimiento, les ha hecho pues, dejar para después el autocuidado. Decir, bueno, pues ya me miraré las tripas después. ¿Y qué ocurre? Pues que la bola se hace más grande. Mirad, hoy en un periódico salían 4 artículos sobre el COVID y me ha llamado la atención que uno de ellos decía, se me ha muerto un paciente. Se titulaba así el artículo y pensaba, a nosotros se nos mueren todos. Y es bonito ayudar a las personas a hacer ese camino como parte de ese ciclo vital. Luego otra cosa muy importante que quería mencionar en cuanto a los paliativos con COVID, y es que hay una creencia irracional acerca de la despedida. La despedida siempre creemos que tiene que ser de forma presencial. Sin embargo, en paliativos vemos pues, que a veces, por las circunstancias de las personas, puede venir un hijo, se despide de su padre, el familiar no fallece y se tiene que volver a su lugar de trabajo, que lo mismo está en el extranjero o está al otro lado del planeta. Es decir, hay veces que las personas, y mirad, esto ha pasado con el COVID, recuerdo, estoy pensando en casos concretos, los familiares no han podido acercarse porque tenían otra patología o estaban en un proceso oncológico o tenían una patología previa que se les aconsejaba que no viniesen. Entonces, ¿qué ocurría? Que las despedidas tenían que hacerlas también express, pero la despedida es una actitud, no tiene que ser un rito necesariamente. La despedida es algo muy personal y tiene que ver con una actitud de relación entre la persona que se va y la persona que se queda. Y esto nos ha ayudado a que las familias puedan hacer su despedida a veces a través del teléfono, a través de, bueno, pues de visitas un poco breves, pero sin quitarles valor, poniendo en valor precisamente esa despedida. Y luego ha ocurrido una cosa muy curiosa cuando llamas a las familias que no han podido, por la situación, enterrar o bueno, hacer las distintas cuestiones del deceso, las personas han rescatado. Fíjate, estoy pensando que puede ser hasta bueno, me decía el otro día un chaval, puede ser hasta bueno. Pues puede ser hasta bueno porque nos va a dar la oportunidad cuando levanten el confinamiento de sentarnos todos en familia y decidir qué le habría gustado a ella. Pues fíjate, porque si no, habría sido todo como más frío. Mirad cómo el ser humano puede buscar la oportunidad a eso. ¿Y qué habéis pensado? Pues mira, hemos pensado que un día nos vamos a ir a comer todos juntos, vamos a hablar de lo que a ella le habría gustado, porque a ella le gustaba ir a este sitio y probablemente viajemos todos a depositar las cenizas allí. También hay otra situación, la contraria, que te puede decir las familias, que como también me decían el otro día. Pues esto ha sido una oportunidad porque, fíjate, menos mal que ha fallecido antes, que se llega a fallecer durante la pandemia y la persona da como una revalorización de la pérdida y dice, fíjate, en el fondo, o sea que siempre nosotros tenemos que trabajar desde la esperanza. Siempre hay elementos de esperanza y el COVID nos ha traído elementos de esperanza pues, que tenemos que descubrir. Luego, además, mirad una cosa, se ha visibilizado la importancia de las investigaciones. En paliativos investigamos mucho. La importancia de seguir aprendiendo desde lo experiencial y la importancia de formarnos adecuadamente. Y si nos formamos en paliativos, vamos a acompañar con COVID o sin COVID a las personas en el proceso de final de vida. Y luego un elemento también muy importante, que también hablaba con Elena. Nosotros en paliativos no trabajamos a todos por igual, no es café para todos. Tenemos la mirada centrada en la persona y esto significa que no es un hepatocarcinoma, no es un señor con hepatocarcinoma, es Luis con esta enfermedad, es Pedro con esta enfermedad.
Y nosotros vamos a trabajar con esa persona con las distintas patologías que presente. Y el COVID, aunque nos obligue a cuidarnos y a protegernos, también es una enfermedad más, como puede ser un BLE o un aislamiento de contacto, etcétera. Es decir, el COVID ha llegado a nuestra vida, desgraciadamente, pero está ahí y la vamos a acoger pues como acogemos otras patologías. Y pues aquí, bueno, ya solamente deciros hasta aquí hemos llegado, pero sí quería rescatar otro elemento importante y es el trabajo en equipo. Ahora hemos visto, siempre lo decimos la importancia del trabajo en equipo, pero además también lo que hemos descubierto es que cuanto mejor trabajamos en equipo, más eficientes somos. Y además, si nos coordinamos con otros equipos, todavía va mejor. Y esto ha sido algo que se ha reforzado muchísimo durante la pandemia del COVID. El trabajar bueno, pues no dejando a nadie fuera y además coordinándonos con otras unidades fuera en hospitales, en domicilio, etcétera. Así que, bueno, como veis, pues hemos rescatado fortalezas, recursos. Siempre hacemos eso en paliativos. Muchas gracias. Y Elena, si quieres decir algunas palabras antes de entrar en las preguntas. Sí, estoy con vosotros. Muy bien. Pues muchas gracias, Yolanda. Gracias a ti, Elena. Bueno, bueno, compartir con todos vosotros que efectivamente está siendo un tiempo complejo, pero como comentábamos Yolanda y yo, pensamos que ha habido una continuidad en la atención, sobre todo en cuidados paliativos. Ha habido bastante, en ese sentido, como decíamos, ¿no? Cosas que han cambiado poco. Y de hecho, hemos visto cómo quizá otros profesionales se han acercado un poco más a la realidad que vivimos y compartimos, ¿no? Porque ha sido todo rápido y sin avisar. Quizá sacar de todo esto lo que podemos aprender y todo lo podemos aplicar, ¿no? Y en ese sentido, en el Centro de Humanización de San Camilo sí que hay una parte importante, como lema y como sabéis, para nosotros es muy importante cuidar, ¿no? San Camilo enseñó que era importante cuidar y a la vez enseñar a cuidar. Por eso era importante este foro y por eso nos comprometemos activamente en esta formación y en aportar a los demás también pues, nuestra experiencia para cuidar, ¿no? Yo creo que todos lo hemos experimentado en todo este tiempo, cuidando a los nuestros, estando en la realidad de nuestras familias y cómo poder también aportarlo y colaborar a otras personas, ¿no? Podéis participar en el chat y escribir las preguntas que deseéis. ¿Ha habido alguna pregunta ya? Si queréis. Lo vamos organizando, ¿vale? Os voy compartiendo algunas de las preguntas que han salido. Mirad. Carmen nos preguntaba, Yolanda, si en esta pandemia ha dado tiempo a trabajar el duelo anticipado y si nos esperan casos de duelo patológico. ¿Ha habido mucho sufrimiento en los enfermos graves que han muerto solos? Vale, me parece muy interesante esto que preguntáis. Mirad, ahora mismo estamos como ha dicho Elena, estamos aprendiendo, estamos haciendo la digestión. Fijaos que el duelo, aunque no tiene un tiempo concreto para hacerse, para resolverse, hay veces que los duelos pueden durar X tiempo y otras veces se pueden elaborar antes. Creo que estamos en un momento en el que estamos hipotetizando. Es decir, hasta ahora
No nos podemos apoyar más que en desastres naturales o guerras para un poco comprender qué narices está pasando. Es cierto que hay personas, hay psicólogos que están hablando de que, bueno, pues que vamos a hacer un duelo jorobado, que vamos a hacer un duelo con estrés postraumático, etc. Yo personalmente, y quizás por eso este mensaje de la esperanza, yo quiero acudir a algunos autores como Bonanno que hablan de un duelo resiliente en el cual, bueno, pues lo estoy viendo. Ahora mismo, a veces me preguntáis, yo estoy viendo duelos de personas que están haciendo un duelo, podríamos decir, con mayor o menor dificultad. No estoy hablando que no sea difícil hacer el duelo, pero con buenas perspectivas. Hay elementos de esperanza a tutiplén. Es decir, mi respuesta sería, todavía no lo sabemos, tenemos que seguir investigando, por eso os decía que es muy importante el aprender de la experiencia, el seguir investigando, pero sí que ya os digo que yo estoy viendo muchos elementos de esperanza, muchos procesos resilientes en el duelo. Esto en referencia a la pregunta. ¿La otra pregunta cuál era, Elena? ¿Ha habido mucho sufrimiento en los enfermos graves que han muerto solos? Mirad, el sufrimiento siempre está cuando nos tenemos que despedir. Hay un sufrimiento evitable de otro inevitable. Es decir, las personas cuando se acercan al final de vida, pues cuesta separarse. En nuestra unidad y en las otras unidades de cuidados paliativos, lo que hemos intentado, y eso es uno de los motivos por los cuales nos derivaban a personas, intentábamos que no fallecieran solos, que se despidieran de sus familias. Evidentemente ahí hay un sufrimiento evitable en el sentido de que te gustaría haber compartido más tiempo con tus seres queridos, pero también ha habido familias que han dicho, llevábamos sin ver a nuestra madre desde hace no sé cuánto y ahora hemos podido volverla a ver. Es decir, vamos a ser realistas, ha habido soledad, eso es inevitable, pero también ha habido mucho alivio de soledad previa. Sí. Otra pregunta. Patricia, lo voy a poner aquí, compartir. Espera. Patricia nos pregunta. Esto es. Patricia nos pregunta, bueno, Yolanda, excelente presentación. Con este cambio de paradigma, de concepción de la vida y cómo relacionarnos, ¿qué crees que podemos aprender de todo esto que nos sirva para el futuro? Pues mirad, lo que os he dicho antes, el valor de lo relacional, el valor de la conexión con el otro ser humano, el valor de conectar desde la compasión con el otro ser humano, la revalorización de las grandes pequeñas cosas y el autocuidado, el trabajo en equipo. Pero sobre todo, fijaos que en realidad esto es como cuando a uno se le rompe una pierna, dice, jolín, qué bien se estaba cuando podía pasear, ¿no? Sin muletas. Pues es algo parecido. Lo que hemos aprendido tiene que ver con todas las dimensiones, pero sobre todo lo que hemos descubierto, y yo personalmente, elementos de esperanza, del valor de estar conectado con el otro ser humano y de forma empática, también de comprender lo que el otro está viviendo. Mira, Rosa nos pregunta, me gustaría saber si os ha desbordado la atención telefónica pidiendo apoyo. Bueno, esto es una pregunta que quien mejor lo contestaría sería el Centro Escucha, Marisa Magaña y Valentín Rodil, que han estado ahí al otro lado. Las llamadas de teléfono en la unidad pues, han tenido que ver con los pacientes, con las personas que hemos atendido. Y bueno, pues es cierto que concretamente todo el equipo, concretamente en mi caso os puedo decir que sí que he estado más tiempo al teléfono y probablemente Elena también ha estado más tiempo al teléfono. Pero nosotros lo que hacíamos era atender a las personas. Y también os tengo que decir que para mí han sido momentos muy bonitos el poder llamar a las familias y ahora mismo tengo en mente a personas cuando les llamas y les cuentas cómo está su familiar y cómo repasas con ellos cómo se han despedido y haces una intervención, es muy, muy bonita.
muy bonita esa intervención al otro lado del teléfono. Y esto es otro de los grandes aprendizajes, el conectar con el otro ser humano a través de la voz, de los silencios, de los espacios de silencio. En cuanto al centro de escucha, me voy a atrever y os voy a decir que probablemente se han visto desbordados, porque el centro de escucha pues, ha estado muy disponible para el COVID también. Y Valentín ha hecho muchísimas intervenciones por teléfono, sí, a través de la UMI, sí, señor. Muchas preguntas. Ah, sí, pues voy a ser Sí, más hay breve. un montón. Como no las veo. Voy. Las comparto. Es que las estoy copiando todas y hay Ah, muchas. luego os voy a preguntar yo a vosotros. Pues sí, probablemente. Ahí vamos. ¿Aquí las ves? Desde El Salvador nos escriben. Les gustaría saber si sería ideal el hecho de realizar alguna práctica especial para quien realiza los cuidados paliativos. ¿Y cuál sería? Para ¿Cuál sería mí, ideal? el de alguna práctica especial, más que práctica, la formación en paliativos, la formación en counseling, la formación en duelo. Porque esas formaciones van a traer aparejadas una práctica. Eso es. Vale. Estoy leyendo aquí una pregunta de Carmen. Sí, ¿cuál? A ver. ¿Podrías hablar más sobre las despedidas? ¿Es una actitud de relación más que un rito? Pues mirad, estoy pensando en una persona, imaginaos una persona que está en confinamiento por COVID y no se puede desplazar a despedir a su ser querido, o una persona que está con un proceso, otro ejemplo, un proceso oncológico bastante avanzado que no le permite en el pico de la pandemia desplazarse a despedirse de su ser querido. La despedida, como os he dicho, tiene que ver con todo lo afectivo, con toda la reconciliación y todo lo relacionado con el agradecimiento. Y por lo tanto, eso a través de una llamada de teléfono, no sé si la otra persona puede hablar, y si no puede hablar esa actitud, se puede hacer esa despedida. Porque la despedida, fijaos, la despedida no es un acto puntual, la despedida es un proceso, pero un proceso que habla de todo lo vivido, de todo lo biográfico. O papá, hay que ver qué mala uva tenías, cómo te enfadabas, como decía una chica, una hija, cómo te enfadabas cuando llegaba yo tarde. O papá, has sido el mejor padre del mundo. Es que gracias a ti yo soy como soy ahora. O papá, te voy a echar mucho de menos. Por eso hablo de que la despedida tiene que ver con lo relacional. Es una transformación de algo que estás perdiendo en otra cosa. Sí. Había otra pregunta justo en esta misma línea, ¿no? Respecto al rito. También preguntaban sobre el autocuidado. ¿Qué herramientas de autocuidado utilizas? Pues mirad, cada maestrillo tiene su librillo, pero el compartir con los compañeros cómo ha sido el día, cómo te has sentido, realizar introspección, hacer meditación, o rezar, o hacer deporte, o conectarte con la música, o hacer cosas con tu familia. Es decir, el autocuidado tiene que ver con ver por dentro qué estás sintiendo, qué ha pasado, cómo lo estás viviendo, a qué tienes miedo. El autocuidado tiene que ver con eso, porque si yo hago consciente cómo me estoy sintiendo y lo que está pasando dentro de mí, puedo producir cambios. Es como una paradoja, ¿no? Es lo que provoca los estados de introspección. Yo miro cómo tengo las tripas y a raíz de eso el cuerpo, la mente y el espíritu provocan cambios. Por último, preguntaban, ¿habéis percibido que los profesionales con formación en duelo y en competencia relacional emocional han vivido mejor el impacto de la situación? Personalmente os diría que sí, totalmente. Porque si tú estás formado, para empezar, ya sabes que tienes recursos y vas a afrontar tu trabajo de una forma más segura. Eso para empezar. Eso es como cuando dices, voy a un examen, no tengo ni idea, pues te tiemblan más las piernas que si lo sabes. Pero además, si tú eres capaz de saber lo que tienes que hacer y cómo hacerlo, podrás adaptarte mejor a la situación. Por lo tanto, desde luego que sí, claro que sí.
Es fundamental estar formado en counseling y en duelo, porque además fijaos que de todo lo que hemos hablado ahora en paliativos con COVID o sin COVID, es muy importante la comunicación. Tú no puedes provocar cambios ni explorar necesidades de la persona a la que estás atendiendo si no dominas las herramientas de comunicación, por ejemplo. Puedes pasar, en vez de utilizar un procedimiento deliberativo, en ser muy directivo o en no explorar suficientemente lo que la otra persona necesita. Por lo tanto, diría que sí, claro que sí. ¿Tienes alguna pregunta más? Dice Maite, la pérdida por COVID es más dura. ¿Cómo podemos aplicar mejor el acompañamiento en el duelo desde el voluntariado? Me imagino que haréis referencia a la familia, ¿no? ¿Cómo acompañar mejor a la persona? Pues igual que si vamos a ver, el duelo en el COVID como sin COVID es lo mismo. Es lo mismo. ¿Qué necesita la persona? Pues comprender lo que ha pasado. Comprender qué está perdiendo, qué ha cambiado en su vida, qué significado tiene lo que está perdiendo, cuáles son sus recursos y capacidades, el tema de los recuerdos. El COVID, es lo que os decía antes, el COVID es como si fuera otra patología. Lo único que es provoca un escenario más complejo y nos hace correr más. Sí, también se asocia en el tema del COVID el problema del contagio, ¿no? En el duelo sí que, ¿verdad? El tema de la... Pero claro, el miedo al contagio, eso provoca miedo, angustia, incertidumbre, puede provocar culpa, pero fijaos cuántas enfermedades puede provocar culpa. Por eso, que es Es común que, a otros. claro, fijaos cuando alguien tiene un cáncer de pulmón y la mujer te dice, es que tenía que haberle obligado a no fumar, o es que tenía que haberme dado cuenta y haberle obligado a ir al médico, o es que tenía que haber insistido más. O sea que es la mirada centrada en la persona. ¿Quién es esa persona? ¿Quién es Pedro con ese cáncer de vejiga y ese COVID? Me estoy planteando hacer el posgrado en cuidados paliativos. ¿Forma para saber acompañar mejor en el duelo? Pues la profesora de este módulo de duelo en Espera que en el diploma es Yolanda. ¿Puedes repetir la pregunta? Que es que se me ha escapado. Pregunta, Cristina está planteándose hacer el posgrado en cuidados paliativos. Sí. Y pregunta si en este posgrado de cuidados paliativos también se forma para acompañar mejor en el duelo. Sí, precisamente tú eres la profesora del módulo del duelo. Claro, es que el duelo se trabaja también, mirad, los cuidados paliativos, todo el equipo de cuidados paliativos es responsable del proceso de duelo anticipado que haga la persona. ¿Cómo se puede despedir una persona? ¿Sí? Entonces, como decía, todo el equipo trabaja para que hagan un duelo anticipado adecuado. Sí es cierto que el psicólogo de cuidados paliativos lo que va a hacer es valorar cómo va ese proceso y si hay riesgo de que haya un duelo complicado. Pero el duelo, lo que es el carácter preventivo de trabajo en duelo, lo hacemos todo el equipo. Por lo tanto, es necesario que todos sepamos de duelo. Eso es. ¿Qué más por aquí? Pregunta Camila, ¿los recuerdos facilitan la despedida o generan más angustia o miedo? De Chile nos escribe. Pues pueden hacer las dos cosas, depende cómo rescates esos recuerdos. A ver, en un principio los recuerdos, generalmente recordamos los recuerdos más negativos que los positivos. Tú puedes acoger los recuerdos negativos y luego rescatar los recuerdos positivos, lo que llamo yo los recuerdos gloriosos. Es decir, en un principio la persona puede estar diciendo, recordando cómo se ha producido el contagio, cómo ha ido todo. La persona necesita narrar esos recuerdos, pero posteriormente hay que acoger los recuerdos gloriosos. Nos pregunta Marco, ¿el sufrimiento o dolor físico se puede paliar? ¿El sufrimiento o dolor emocional es necesario enseñar a vivir con él? Qué buena pregunta. Claro que sí. Claro que sí. Mirad, el dolor, lo que decía Eric Castle, quien sufre no son los cuerpos, somos las personas.
Nos puede doler nuestro hijo que estoy al final de vida y no ha venido a despedirse de mí. Me puede doler esa vida en la que podía haber estado más tiempo con mis hijos. Me puede doler, como decía un señor, qué rabia no creer en nada, ¿no? Me pueden doler muchas cosas. Y para eso hay una pastilla, pues hay un camino personal importante. Y cuanto antes empecemos, mejor. Así es. Como veis, la formación en todos estos aspectos es importante, ¿eh? Un counseling en duelo y en ese trabajo en equipo, en ese abordaje multidisciplinar, ¿eh? En todos los ámbitos, además. O sea, esto no afecta solo a las unidades o a los domicilios, en el SUMA, en las UBIs, en todos los ámbitos. Acompañamos a personas al final de la vida. Entonces, esto sí que es una formación importante y así aprender, como decía, ¿no? ¿Y qué le digo a este familiar? Decía. Está muy bien aprenderlo, pero ¿qué le dices? Dice N. Pues es ¿qué le dices a un familiar? Muchas veces habla más el silencio que las palabras. Cuando cogemos y les damos las respuestas, las Tupperware, ¿no? Le acompaño en el sentimiento, ahora debe ser muy duro, ya descansado, eso a veces hace más daño. Muchas veces el estar ahí y el pues, decirle cómo te encuentras, estoy aquí, pues habla más que estas palabras Tupperware. Fijaos, si fuera tan sencillo esto de despedir o acompañar a las personas a final de vida, pues no haríamos prácticas cuando estudiamos paliativos o en el duelo, diríamos, ya me sé esto va así, pim, pam, pam. Es un aprender toda la vida. Y cuando entras en una atención a una persona, no os voy a decir que tienes que volver a empezar, pero tienes que saber quién es esa persona y esa unidad familiar. Hay unas preguntas en una línea que creo que no había salido y que puede estar muy interesante. Desde México nos comentan también el dolor de la pérdida de sus pacientes en domicilio sin poder ir a visitarles porque los protocolos que han establecido en el hospital lo impedían, ¿no? Como también los compañeros, como también los profesionales, pues han tenido que afrontar estas pérdidas desde la distancia, con lo que nosotros nos acercamos a las familias, esas limitaciones que nos han impuesto todos estos protocolos, ¿no? Preguntan. Es que la sociedad está en duelo ahora mismo, los profesionales también estamos en duelo, porque bueno, pues también hemos perdido personas con las que teníamos un vínculo. Y esto es como cuando te vas de vacaciones y sabes que cuando vuelvas no vas a encontrar a las mismas personas. Se habrán marchado ya. Por eso os digo que la despedida es un proceso que hacemos día a día y nosotros los profesionales también hacemos nuestro duelo anticipado y esto significa que en el día a día el rescatar los cuidados, lo que estamos haciendo, lo que nos engancha a esa persona, el sentido de nuestro trabajo. Eso nos puede ayudar bueno, pues a digerir y hacer nuestro caminito de duelo en esas personas bueno, pues de las que no nos hemos podido despedir. Bueno, pues vamos a tener que irnos despidiendo en breve. No sé si queréis alguna pregunta más, Yolanda. Bueno, me encantaría que tuviéramos tiempo para preguntaros cómo habéis vivido vosotros esta situación y cómo habéis hecho todas estas preguntas que me habéis hecho a mí, os la devolvería. ¿Cómo os habéis despedido de las personas que conocíais? ¿Cómo os habéis cuidado? ¿Cómo os habéis enfrentado a la posibilidad de contagio? ¿O a las personas que os habéis contagiado, cómo habéis vivido la enfermedad? ¿Cómo habéis vivido ese miedo a contagiar a otras personas, a poder moriros? Bueno, yo os devolvería esas preguntas. Si los recuerdos os ayudan. Muy interesante. Claro que sí. Bueno, agradeceros, ya para terminar, agradeceros de corazón el que hayamos pasado esta hora reflexionando sobre lo que hemos vivido. Sí que probablemente este webinar, si se hace dentro de un año, hablemos de otras cosas, pero creo que es importante hacer estos espacios para ir colocando
pues lo que hemos tenido que hacer así de forma intuitiva, a veces sin tiempo para parar, y desde luego rescatar el valor de los cuidados paliativos. Sí, pienso que todos hemos vivido de alguna forma también esa necesidad de acompañar a las familias ahora que nos lo prohibían, ¿verdad? Sí. Que no olvidemos que eso es una realidad, que las personas necesitan ya no solo el acompañamiento físico en sí, que ahora se nos ha prohibido, ¿no? Sino que aprendamos a tomar esas decisiones, a acompañar en todo ese camino, que no siempre son lo importante los últimos días, sino todo ese camino, ¿no? Efectivamente. Y bueno, que es un derecho que debemos reclamar y como profesional es una obligación de poder hacerlo y aprender a hacerlo bien. Efectivamente. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Sabéis que tenéis toda la información, lo tendréis en la página web, ¿de acuerdo? Y luego, si queréis cualquier información acerca del posgrado, algún compañero preguntaba, algún compañero de Sudamérica, la forma de hacerlo online. Cambiamos el formato a hacerlo semipresencial, de forma que hay un módulo mensual en presencial y el resto son con formación online, pero pensamos que, bueno, pues que aporta mucho, ampliamos la formación práctica también y haciendo 3 semanas en la unidad. Y bueno, pues si es de vuestro interés, pues contar con nosotros para cualquier duda, todo lo que necesitéis preguntar a través de la web, a través del correo electrónico que también está ahí accesible, ¿de acuerdo? O sea, a ver, el plazo de inscripción, algunas compañeras ya lo están cursando, de las que han participado hoy, y bueno, pues yo pienso que es un camino importante para todos y que de alguna forma todo el mundo lo necesita seguro. Muchísimas gracias a todos, a los que estáis cerca, a los que estáis lejos, gracias por acercaros de esta forma, por dejarnos entrar en vuestras casas y bueno, pues que poquito a poco hagamos todo esto realidad. Y yo voy a aprovechar para despedirme al estilo paliativos COVID, que es así y así.